¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a dar inicio al webinar Manejo nutricional en la obesidad y cirugía bariátrica. Voy a solicitar a los panelistas que nos ayuden, por favor, prendiendo su video, al resto de los participantes que nos ayuden apagando su micrófono y su video también. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, fruto de la interacción entre el genotipo y el ambiente. A pesar de los avances que se han producido en los últimos años acerca de los factores determinantes de la obesidad y sobre los componentes del sistema regulador del peso corporal, la incidencia de la obesidad en la población no deja de aumentar. El incremento en la prevalencia de la obesidad es un fenómeno generalizado que afecta a los países desarrollados y también a los países en vías de desarrollo, en los cuales se da la paradoja de que coexiste con la desnutrición. El seguimiento nutricional es necesario durante todo el tratamiento para la reducción de peso, ya que en las diferentes etapas del proceso se deben ir modificando los planes nutricionales según sean las necesidades de cada paciente. Es por tal motivo que la educación nutricional tiene un valor importante en los diferentes procedimientos. De acuerdo a las diferencias entre las técnicas quirúrgicas, es clave que el paciente conozca al detalle los cambios fisiológicos que se generan en su cuerpo con el fin de poder individualizar los objetivos de los planes nutricionales. Dentro de la educación nutricional es importante dar a conocer al paciente cuáles serán los cambios que se tendrán en lo que corresponde a la alimentación y el por qué se iniciará la suplementación nutricional. Este tipo de seguimiento es indispensable, ya que con los diferentes resultados de los análisis químicos se deben hacer los ajustes pertinentes con el fin de evitar complicaciones nutricionales. Es por ello que la Escuela de Nutriología de la Universidad Internacional del Ecuador, comprometida con la ciencia, ha realizado el webinar Manejo nutricional en la obesidad y en la cirugía bariátrica. Quiero agradecer a nuestros panelistas y participantes por unirse a este importante evento. Y voy a dar la palabra a la doctora Julieta Robles, directora de la Escuela de Nutriología, quien nos otorgará las palabras de bienvenida al evento. Buenos días con todos. Máster Claudia Rueda, Universidad Industrial de Santander y coordinadora de investigación de la Universidad del SINU. Licenciada Jimena Jacome, jefe de la Unidad Técnica de Nutrición del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Docentes y estudiantes de la Universidad Internacional del Ecuador y de la Universidad del SINU, de la Universidad de Santander, asistentes todos. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en el ámbito mundial. Cada año mueren como mínimo 2.6 millones de personas a causa de obesidad y sobrepeso. Anteriormente se consideraban un problema que era confinado a países de altos ingresos y en la actualidad la obesidad es prevalente también en países de bajos ingresos y de medios e ingresos medianos. En el Ecuador, según la encuesta de Salud y Nutrición del 2012, el 62.8% de los adultos ecuatorianos presentan sobrepeso y obesidad. Y la ENSANUD 2018 ya nos reporta que a nivel nacional el porcentaje de niños entre 5 y 11 años con sobrepeso y obesidad está en 35.4%, que serán los futuros adultos obesos. Sabemos que la obesidad está asociada a un incremento de la morbilidad, de la mortalidad relacionada con resistencia a la insulina, con enfermedades como diabetes, dislipidemias, hipertensión. Y todas estas son enfermedades de alta prevalencia en nuestro país. Se estima que el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 son obesos.
Y pues para disminuir esta prevalencia de esta obesidad y todos estos problemas asociados de los que les he conversado, se han empleado varios tratamientos, entre los que tenemos el manejo nutricional, el farmacológico y actualmente el quirúrgico con la cirugía bariátrica. Y la cirugía bariátrica abarca procedimientos quirúrgicos que son practicados para disminuir el peso y para mejorar las enfermedades concomitantes, las enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Esta no está indicada en todos los pacientes con sobrepeso, está indicada en pacientes con un índice de masa corporal superior a 35, que ya tienen complicaciones relacionadas con la obesidad, o con un índice mayor a 40, en donde las modificaciones en el estilo de vida o la intervención farmacológica no ha dado los resultados deseados. Es vital el acompañamiento y el manejo nutricional durante todo este proceso. Todos los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, sea cual sea la técnica quirúrgica utilizada, necesitan tratamiento nutricional, tanto para evitar los fallos en las suturas durante los primeros días y para prevenir o subsanar si los hubiera los déficits nutricionales u otras complicaciones médicas posterior a esta cirugía. Y de acuerdo a lo expuesto, las universidades y la academia deben desempeñar un rol preponderante en el estudio, la preparación, la asesoría y en la implementación del conocimiento y experiencia adquirida en el manejo nutricional de la obesidad y de la cirugía bariátrica y el acompañamiento durante la cirugía bariátrica. Por eso nosotros debemos dotar a nuestros futuros profesionales del conocimiento y de la asesoría suficiente a fin de que puedan realizar el tratamiento nutricional adecuado en el paciente que lo requiera. Este es uno de los objetivos principales de este webinar, en donde tenemos a dos importantes profesionales que trabajan en esta área, que tienen un amplio campo de experiencia en esta área. Y con esta breve introducción quiero expresar mi sentido agradecimiento y dar la más cordial bienvenida a todos los profesionales y a todos los estudiantes que el día de hoy nos honran con su compañía. Nuestros panelistas del día de hoy son profesionales distinguidos y reconocidos y comprometidos con el tema que trataremos el día de hoy. A todos ellos y a ustedes, participantes en este webinar, muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias a la doctora Julieta Robles por las palabras de bienvenida. Quiero comentarles que el evento es con la colaboración de la Universidad del SINU, Colombia, y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Algunas indicaciones para los participantes. Ustedes en el chat pueden bajarse algunos artículos científicos que los panelistas nos han compartido. Son artículos de actualidad sobre el manejo nutricional en la obesidad y en la cirugía bariátrica. Y ahora para mí es un placer dar la bienvenida a la máster Claudia Rueda. Voy a presentar su hoja de vida. Claudia es nutricionista dietista por la Universidad Industrial de Santander, especialista en docencia universitaria por la Universidad Industrial de Santander, especialista en nutrición clínica por la Pontificia Universidad Javeriana, posee un máster en envejecimiento y salud y es docente de la Universidad del SINU. Claudia, muchísimas gracias por tu colaboración y damos paso a tu intervención. Está el micrófono silenciado. Disculpen. Bueno, muchas gracias, Karina, por tu presentación. Gracias igual por la invitación. Realmente pues me siento muy halagada y muy honrada de participar con la licenciada Jimena en este espacio. Es simplemente compartir conocimiento que puede ser útil para todos los estudiantes y los profesionales. Lo que voy a presentar pues es una revisión realmente que he hecho de la literatura y de lo que hay actualmente en el tratamiento nutricional de la obesidad. Me voy a permitir compartir pantalla.
Por favor, ¿me confirman si están viendo la imagen? Sí, sí, Claudia, estamos viendo las Perdóname. diapositivas. Sí, Claudia, Ok, estamos viendo las diapositivas. Muy bien. vale. Muchas gracias, Karina. Bueno, entonces vamos a dar inicio comentando algunas cifras que la OMS ha publicado. Hacia el 2015 teníamos 107,7 millones de niños y 603,7 millones de adultos que eran obesos. Y se ha visto que en 40 años, desde el 1975 hasta el 2015, se triplicó la obesidad, por lo cual pues son cifras realmente alarmantes que nos tienen que motivar como profesionales de la nutrición a combatirla y a ver si podemos frenar de alguna manera este desbordamiento en el número de casos. Igualmente, el IMC alto se relacionó en 4 millones de muertes en todo el mundo, con lo cual solo ese indicador de IMC y la clasificación de obesidad por IMC nos está ya dando un comportamiento, digamos, que puede desencadenar la muerte. Entonces, más adelante miraremos cómo hay formas diferentes de clasificar la obesidad, no partiendo del IMC, aun cuando es reconocido a nivel mundial para efectos de clasificación. Y este dato, en el 2016 teníamos 1.900 millones de adultos que estaban en sobrepeso, con 41 millones de niños menores de 5 años que tenían sobrepeso, con lo cual nosotros podemos precisar que pueden ser los, digamos, obesos del futuro, como bien lo dijo la directora de la escuela que nos dio sus palabras de bienvenida. Si se mantiene esa tendencia de crecimiento de la población obesa hacia el 2030, más del 40% de la población tendrá sobrepeso y más de la quinta parte será obesa. Con lo cual, pues, nos debe generar alarma realmente estas cifras. Y también destacar que el sobrepeso y la obesidad causa más muertes que la insuficiencia ponderal. Entonces, aquí como que ya se pasó al otro extremo la gravedad de la situación nutricional. Según la FAO, en la región de las Américas, el 58% de los habitantes vive con sobrepeso y obesidad, siendo Chile, México y las Bahamas los que presentan las tasas más elevadas. Y este dato, que es bastante alarmante, la tasa de obesidad femenina es 10 puntos porcentuales mayor que la de los hombres. Entonces, ya veremos más adelante cómo un embarazo iniciado bajo condiciones de obesidad o un comportamiento de aumento de peso acelerado durante el embarazo puede generar también problemas para ese futuro ser. Y reconociendo pues que la obesidad es un grave problema de salud pública porque pues es un importantísimo factor de riesgo para enfermedades no transmisibles y que son en este momento la mayor carga de morbimortalidad en el mundo. El concepto de obesidad también ha cambiado. Voy a relatarles aquí el concepto clásico de la OMS, donde dice que la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Sin embargo, ese concepto ha ido evolucionando. Ya veremos cómo las sociedades científicas, tanto europeas como norteamericanas, han ido manejando la información de otra manera, de tal forma que va a pasar de ser una simple medición del índice de masa corporal. Y en este momento la Organización Mundial de la Salud habla de este problema de obesidad y sobrepeso como una importante pandemia, entendiendo la pandemia como una enfermedad que es epidémica, pero que se extiende en muchos lugares o en muchos países del mundo. No solamente el COVID-19 en este momento es la pandemia que nos está dominando, sino que debemos llamar la atención sobre la pandemia de la obesidad. Estas son algunas imágenes del informe de salud en el Ecuador en el 2012, ya nos lo comentó la directora, y vamos a hacer énfasis en algunos datos.
Esta imagen nos muestra la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población de 0 a 60 meses y nos dice que en conjunto sobrepeso y obesidad está en el orden del 8.5% para esta población. En la población entre 5 y 11 años, la prevalencia aumenta al 29.9%. En población de 12 a 19 años va a estar en un 26%. Y en la población adulta entre 19 y 60 años, que se supone que es la población laboralmente activa, las mujeres tienen una prevalencia del 65.5% y los hombres el 60%. Ahora vamos a presentarles la prevalencia en Colombia. Estas son los datos de la ENSIN, que es la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, y también toma la población de 5 a 12 años informando que el exceso de peso, tanto sobrepeso y obesidad, está en un 24.4% en esta población. Que en la población entre 13 y 17 años, que son nuestros adolescentes, 17.9% presentan exceso de peso, y en la población adulta, entre 18 y 64 años, ha surtido un aumento en 5 años del 5.3 puntos porcentuales. Y en este momento se sitúa la prevalencia en 56.5, muy cercana a la que hemos presentado del Ecuador. Nosotros, si pudiéramos tener la oportunidad de medir la grasa corporal fácilmente en nuestras consultas o a nivel hospitalario, podríamos tener el gol estándar en la clasificación de la obesidad. Sin embargo, lo que tenemos en este momento y que universalmente se reconoce es el índice de masa corporal, y que ese índice de masa corporal por encima de 25 nos clasifica el sobrepeso y por encima de 30 la obesidad. Y obviamente tenemos categorías dependiendo pues del incremento que tenga el peso con relación a la estatura al cuadrado, como es su fórmula. Para determinar la grasa corporal, pues tenemos algunas mediciones que son directas y otras indirectas. Entre esas, la medición de los pliegues cutáneos o circunferencias y perímetros, que nos ayudan a establecer el exceso de grasa corporal comparado con algunos referentes, pero también tenemos la tomografía axial computarizada, pues que no está disponible para todas las instituciones. La resonancia nuclear magnética también nos puede informar sobre esa reserva corporal grasa, el DEXA, que se constituiría en el gol estándar, y la bioimpedanciometría, que en este momento está tomando más, digamos, fuerza para la estimación de la composición corporal, que pues nos daría una idea un poco más precisa, real, de la prevalencia de esa obesidad, entendida como ese acúmulo de grasa corporal que se sale de los parámetros de referencia. Nosotros podemos tener un paciente con IMC normal, pero igualmente si hay una alteración en su reserva grasa y muscular, aumentando la reserva grasa con respecto a la muscular, pues evidentemente vamos a tener ahí un caso de obesidad que no se evidencia a través del índice de masa corporal. Entonces, estos equipos de bioimpedanciometría que son portátiles, que nos empiezan a mostrar muchos datos que pueden relacionarse pues con probable advenimiento de enfermedades y que nos pueden dar un indicador, una alerta de qué puede estar sucediendo con nuestros pacientes, cada vez está tomando, digamos, más importancia en las instituciones, y vamos un poco más allá de lo que es el simple dato de la medición de o clasificación por índice de masa corporal. Según la Organización Mundial de la Salud, los principales factores que influyen en la aparición de la obesidad son el consumo incrementado de calorías y la inactividad física o el sedentarismo. Pero el abordaje el entender la obesidad debe ir un poco más allá, y sabemos todos que tiene un componente multifactorial y multicausal que debe ser tenido en cuenta con el objetivo de conocer las realidades de nuestro paciente y a partir de ahí empezar a hacer la intervención.
Es así como más adelante mostraré cómo en esa primera intervención con el paciente tenemos que afinar este conocimiento en todas las esferas del paciente con el propósito de impactarlas una a una en pues, la tendencia del manejo holístico de la obesidad. Encontramos en la literatura muchos factores de riesgo y factores de riesgo que a veces dentro de las historias clínicas no se tienen en cuenta ni se relacionan con la obesidad, pero es importante que empecemos a detallarlos si es que se logra conocer. Y son, por ejemplo, el bajo peso de las madres antes del embarazo, pero también el sobrepeso y la obesidad antes del embarazo. En cuanto al bajo peso de las madres antes del embarazo, se ha demostrado que aumenta el riesgo de parto prematuro, de bajo peso al nacer, pero posteriormente para ese nuevo ser puede haber un riesgo de sobrepeso y obesidad. Igualmente, cuando la gestante, cuando esta mujer empieza su embarazo con obesidad, podemos encontrar que puede tener un factor de riesgo para diabetes, hipertensión, preeclampsia, parto por cesárea, y además de eso, mortalidad materna que puede estar asociado al parto, además de resultados adversos sobre ese nuevo ser, sobre el neonato, como partos prematuros, anormalidades congénitas, asfixia neonatal, muerte neonatal. Entonces, es importante que empecemos a establecer desde acá los riesgos para estos pacientes. Igual, en la guía de práctica clínica del Ministerio de la Protección Social, de Salud y Protección Social en Colombia, se relacionan muchos estudios que identifican cómo estos estados de malnutrición, entendidos como exceso de peso o déficit de peso, pueden estar relacionados con el desarrollo de obesidad. Es así también como la ganancia de peso durante el embarazo que se considere anormal, también puede tener ese riesgo de sobrepeso en los bebés entre 2 y 5 años. Igualmente, hay estudios donde el consumo de cigarrillos se ha asociado también a ese desarrollo de sobrepeso entre 3 y 8 años y el tipo de parto. El parto por cesárea normalmente también se debe relacionar con el riesgo de sobrepeso a los 3 años y hay suficiente evidencia para tenerlo en cuenta pues, en las historias clínicas de nuestros pacientes. Igualmente, hay una asociación entre la lactancia y la prevención de la obesidad. Nosotros sabemos los beneficios que trae la lactancia materna, pero pues este es un beneficio adicional y que este metaanálisis ha demostrado que esta lactancia puede proteger de la obesidad de una forma moderada, pero no despreciable, miren el porcentaje, de tal manera que su promoción también nos ayudaría a prevenir el desarrollo de la obesidad. Asimismo, considerar la importancia de la obesidad desde el punto de vista de la medición que se hace de la circunferencia de cintura, que es otro de los datos que casi que es obligatorio tomar en la primera consulta, porque es un indicador de cómo está la obesidad visceral, el compromiso de los órganos. Entonces, recordemos que esa obesidad central o esa obesidad medida a través de la circunferencia de cintura se proyecta como la responsable del 73% de la mortalidad y el 60% de la morbilidad a nivel mundial. Entonces, por supuesto que debe ser una medición obligada dentro de las consultas aparte del índice de masa corporal. Y este término que se está empezando a manejar con mucho auge, teniendo en cuenta que la obesidad, la desnutrición y el cambio climático representan la sindemia mundial que afecta a la mayoría de las personas en todos los países y regiones del mundo. Entonces, constituyen una sindemia o una sinergia de epidemias porque coexisten en el tiempo, en el lugar y además interactúan entre sí para producir secuelas complejas. Además, comparten impulsores sociales y subyacentes comunes. Entonces, esta mirada es necesaria en este momento
para que realmente todas las estrategias apunten a combatirlo como sindemia y no como epidemias por separado. La comisión de Lancet recomienda acciones integrales para abordar la obesidad en este contexto de la sindemia. Y es así como los países con más hombres obesos como China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y México, y los países con más mujeres obesas como China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil y México, han adoptado esta mirada de la sindemia para el abordaje integral de la obesidad junto con la desnutrición y el cambio climático. Aquí está el documento que también se los dejé dentro de los artículos relacionados. En esta comisión se plantean muchas claves, 9 claves precisamente, para abordar la obesidad desde este ángulo. Entonces hablamos de pensar en términos de sindemia, no en cada una de las epidemias por independiente, nos hace también impactar tanto la desnutrición como la seguridad alimentaria, porque nosotros sabemos que la obesidad pues no respeta ningún tipo de esfera social y que al contrario en la población más pobre encontramos mayores tasas de obesidad, por lo tanto pues este enfoque podría ayudarnos mucho realmente al manejo de esas 3 epidemias. A pesar de este conocimiento, los esfuerzos de muchos países para incluir estos principios de sostenibilidad ambiental en las pautas dietéticas, lamentablemente han fracasado debido a esa presión que ejercen fuertes grupos de la industria alimentaria, especialmente sectores de la carne de res, de los lácteos, de azúcares y alimentos y bebidas ultraprocesadas, que pues obviamente han detenido los avances de estas iniciativas, pero que pues no pueden constituirse en una barrera permanente para, digamos, continuar en este tipo de abordajes de la obesidad. Ya pues volviendo a lo que es la intervención con el paciente obeso, esta guía de práctica clínica en Colombia nos invita a hacer una primera consulta muy completa, permitiendo conocer todos los datos relacionados con el paciente. Ya más adelante veremos qué datos se deben incluir en esa anamnesis, que además debe hacerse un examen físico completo, una revisión por sistemas de tal manera que nos pueda dar indicios de qué complicaciones puede estar presentando el paciente o si no es obeso, qué riesgos tiene de caer en un sobrepeso y una obesidad. Y los paraclínicos que también nos van a definir el estado metabólico del paciente y pues es el desarrollo de las complicaciones derivadas de la obesidad y una serie de exámenes complementarios que nos sitúan en la realidad individual del paciente como punto de partida para poder realizar la intervención multi e interdisciplinaria. La guía también nos dice que es importante establecer factores de riesgo como los que les había mencionado, pero es importante registrarlos en la historia clínica de tal manera que sean considerados no solamente como factor para el tratamiento, sino evidentemente como factor preventivo del desarrollo tanto de obesidad como de sobrepeso. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Americana de Endocrinología, de Endocrinólogos Clínicos y la Sociedad Europea de Obesidad traen e introducen un nuevo concepto de la obesidad desde una mirada de enfermedad crónica basada en la adiposidad. Sus siglas son estas y el abordaje debe realizarse en 4 esferas. Entonces, primero analizarse la fisiopatología del paciente, incluir el grado de adiposidad, que en este caso, pues como el IMC es el mundialmente reconocido para clasificar, pues trae esta clasificación. Además, considerar los riesgos para la salud en función de las complicaciones y tener en cuenta la gravedad de las complicaciones. Entonces, surge esta nueva mirada, esta nueva propuesta de codificación de la obesidad según estos criterios ABCD, y es un abordaje un poco más completo que decir que el índice de masa corporal nos clasifica
la obesidad por grado 1, 2 o 3. Entonces, la invitación hace a que implementemos o analicemos esta propuesta para que podamos implementarla si pues, consideramos conveniente para cada una de nuestras regiones. ¿Cuáles son las mediciones obligatorias? Continúan siendo el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura. En este caso, para nuestra población, los puntos de corte en la circunferencia de cintura nos da un riesgo aumentado cuando están en hombres por encima de 94 centímetros y en mujeres por encima de 80 centímetros. Sin embargo, hay que tener en consideración que cuando el índice de masa supera 35 o más, lo que hace es que se pierde su poder predictivo. Entonces, para tener en cuenta el dato, la Guía de Práctica Clínica Colombiana también nos trae esos puntos de corte y nos dice además que se recomienda realizar la medición pasando la cinta métrica de manera horizontal en el punto medio entre el reborde costal y el reborde superior de la cresta ilíaca. El paciente debe estar de pie y con los brazos a los lados y en expiración. Unificar este criterio también nos permite identificar, pues a nivel mundial, cómo estamos y qué relación podemos hacer con el desarrollo de enfermedades, sobre todo de síndrome metabólico. Lo que les voy a presentar acá son algunos estudios que se han relacionado con el porcentaje de pérdida de peso y los beneficios digamos, la condición específica. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad y que además de eso tiene asociado la diabetes mellitus, se ha visto que el objetivo de pérdida de un 5 a un 15% mejora el control glucémico con una muy buena evidencia, por lo cual, pues, tenemos que lograr este propósito. Y lo mismo pasa con las dislipidemias y con la hipertensión arterial. Inclusive se llega en estos dos casos a ver retirada la medicación porque el solo hecho de disminuir este porcentaje de peso ya nos garantiza un control sobre estas dos entidades. Igualmente en el síndrome metabólico que no cuenta con diabetes, esa reducción del 10% del peso se ha relacionado con una prevención de la diabetes mellitus. O sea, si este paciente diagnosticado con síndrome metabólico pierde este porcentaje de peso, evitamos que sobrevenga la diabetes mellitus, que ya digamos que es una consideración bastante importante. Como les decía, cuando nosotros remitimos estos pacientes a una consulta especializada porque consideramos que no basta una intervención única por nutrición en los servicios de atención primaria, es necesario realizar una historia clínica completa que contemple el nivel socioeconómico, la etnia, los antecedentes, como ya lo hemos relacionado, la farmacoterapia, el comportamiento del peso, si es que ha intentado hacer algún tipo de estrategia desde el punto de vista dietario para reducción de peso, qué logros ha tenido, el patrón alimentario y el ejercicio, la actividad física que realiza este paciente. Asimismo, complementar esa consulta con parámetros bioquímicos que nos establezcan cómo está ese comportamiento metabólico del paciente y nos individualice la terapia a implementar. Mínimamente tenemos que tener la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada, el valor de insulinemia, el índice OMA, el perfil lipídico completo, la función hepática, renal, los niveles de vitamina D, hierro, PCR, hormonas tiroideas como mínimo. Pero ya pues la complicación individual del paciente nos definirá qué otro tipo de laboratorios debamos solicitar. Y desde el punto de vista de composición corporal, que si ya escalonamos este paciente a una consulta especializada, pues vamos a tener que hacer medición de composición corporal y no simplemente el índice de masa corporal. Aquí tenemos unos valores de referencia para grasa corporal. Entonces, si está por encima del 25% en hombres, hablamos de una obesidad y 35% en mujeres, pero este valor de referencia puede cambiar de población a población, de raza, etc. Igualmente,
nuestro paciente puede llegarnos con una cantidad de complicaciones que deben ser abordadas y evaluadas para considerarlas dentro del tratamiento. Entonces es así como tenemos que evaluar si el paciente cursa con una enfermedad hepática grasa no alcohólica que está relacionada con esa circunferencia de cintura. Normalmente nosotros cuando vemos un paciente con una circunferencia de cintura que está por encima de los valores de referencia, ya estamos pensando en que tenga un hígado graso. Los trastornos del sueño, las alteraciones psiquiátricas, psicológicas, el entorno social y la calidad de vida, esa percepción que tenga el paciente de su propia corporalidad. Y además de eso, implementar la clasificación que les acabo de presentar, realmente nos da una visión muy real de nuestro paciente y nos permite un abordaje totalmente individualizado. Bueno, aquí la promoción de la lactancia materna, que se me filtró ahí esa diapositiva, pero que es importante reconocer que existe evidencia de calidad moderada que nos muestra una reducción del sobrepeso y la obesidad a medida que aumenta el tiempo de lactancia materna. Entonces, garantizar lactancia materna a largo plazo, miren que tiene sus efectos positivos. Entonces, ya para empezar a mirar el abordaje, indiscutiblemente tenemos que pensar en un cambio en estilo de vida. Nosotros no podemos pensar en que el tratamiento nutricional sea por un espacio de tiempo, sino que tiene que implementarse por el resto de la vida del paciente y que además debe tener un acompañamiento de su familia. No podemos dejar al paciente solo en esto y mucho menos su familia, porque la tendencia es a que finalmente se abandonen los tratamientos. Empezamos entonces por estrategias de reducción calórica que normalmente tienen que estar ajustadas a las preferencias y características particulares del paciente. Por eso nos tomamos el tiempo necesario para hacer toda esa historia clínica completa para que ese abordaje realmente sea individualizado. Se han descrito en la evidencia una, digamos, reducción energética en la dieta entre 500 y 1000 kilocalorías con efectos muy positivos, pero lo que se recomienda es que sea a partir de la disminución de los tamaños de las porciones y no con la restricción de grupos de alimentos, porque vamos a fracasar. Entonces, poder permitirle al paciente que consuma lo que le gusta, pero que aprenda a consumirlo en porciones muy pequeñas, puede favorecer la adherencia al tratamiento. Y evidentemente, si nosotros tenemos un programa de intervención, debemos hacer un monitoreo continuo del paciente, no verlo cada 3 meses, porque realmente el paciente va a perder la motivación. Si para que vaya a la primera consulta hay que hacer todo un trabajo, pues evidentemente para que se mantenga en el programa, pues va a ser mucho más complicado. Una de las estrategias que la evidencia nos muestra que es muy efectiva es la implementación de la dieta mediterránea, en la posible, en las regiones donde nos encontremos. Se ha asociado a una reducción del riesgo cardiovascular, de cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas, y una estrategia que realmente se puede incorporar la dieta mediterránea es al método del plato saludable, que se ha implementado en muchísimos países y que nos indica cómo debe ser la distribución de esos grupos de alimentos para que visualmente el paciente incorpore la estrategia en su alimentación diaria. Igualmente, ese plato saludable debe estar complementado con el consumo de agua, la actividad física indiscutiblemente y el consumo de grasas saludables. Les presento el plato saludable de la familia colombiana, que también pues tiene el mismo enfoque con los alimentos de nuestra región. Entonces sí, conocer estas estrategias pues impacta mucho en la población porque partimos de las realidades de las personas. Me perdona Ecuador que no les traiga el plato de la familia ecuatoriana. No lo conozco, intenté buscarlo, pero no encontré la imagen, pero me imagino que sí lo han implementado. Es una estrategia realmente mundial. Y bien, vamos ahora a empezar a detallar
cuáles han sido los efectos de las diferentes estrategias dietéticas que se han implementado y cuáles efectos clínicos se han logrado de acuerdo con lo que nos muestra la evidencia científica. En primera instancia tenemos las dietas bajas en carbohidratos. Entonces son dietas que van entre 30 y 50% de reducción del aporte de carbohidratos. Inclusive aquí se plantea la dieta cetogénica que puede tener entre 5 y 15% de carbohidratos, que en este momento les digo no hay una evidencia contundente de que la podamos utilizar con seguridad. Igualmente, pues tenemos que esperar esos estudios para poder realmente recomendarla. ¿Qué se ha visto con la implementación de estas dietas bajas en carbohidratos? La mejoría de la resistencia a la insulina y el control glucémico, y además mejoría en el perfil lipídico asociado al síndrome metabólico y mejoría en la presión arterial. Entonces, es un muy buen enfoque, lo podemos utilizar. Dietas bajas en grasa, entonces dietas que contienen menos del 25 al 30% del valor calórico total. Nosotros en Colombia tenemos, digamos, reglamentado a través de las recomendaciones para nuestro país, un aporte de grasa entre 20 y 35%. Entonces, para nosotros unas dietas hipograsas serían menos del 25%, pero aquí en todo caso debemos tener siempre en consideración que cuando reducimos grasas, nos vemos a veces abocados a incrementar carbohidratos. Entonces, sí hay que revisar muy bien cómo vamos a hacer esa reducción. ¿Qué se ha visto de estas dietas en este porcentaje reducido de grasa? Pues que hay una mejoría del perfil lipídico. Sin embargo, también observamos una reducción en las HDL, por lo cual hay que manipular también, digamos, la distribución de las grasas, dependiendo de si son saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas. Igualmente se ha visto una disminución en la incidencia de cáncer de páncreas. Entonces, pues ya teniendo una identificación clara del paciente, con la primera estrategia y el primer abordaje, podemos saber cuál es la reducción que nuestro paciente va a beneficiarse mucho más, por eso debe ser un abordaje totalmente individualizado. En cuanto a la dieta mediterránea, múltiples evidencias hay de, digamos, todos los efectos clínicos favorables que nos puede, digamos, que podemos alcanzar con su implementación. Entonces, ¿en qué consiste fundamentalmente? En alto contenido de cereales integrales, frutas, verduras y legumbres, además uso preferente de pescados y carnes blancas, uso de aceite de oliva virgen extra, recordemos que debe ser virgen extra, no nos sirven los aceites de oliva refinados, esos aceites extra virgen no son los que debemos seleccionar. Lamentablemente los virgen extra son los que son más costosos, a veces tenemos esa limitación para implementarlos en nuestros pacientes. El consumo de frutos secos también. Entonces, fíjense que esto que estamos comentando acá, que son las características de la dieta mediterránea, pueden ser adaptadas en cualquier tipo de sociedad, de región, obviamente teniendo en cuenta la limitación de cada persona. ¿Qué se ha visto? Mejoría del control glucémico, disminución del colesterol LDL, disminución de los parámetros del síndrome metabólico, además de eso, disminución de la esteatosis hepática no alcohólica y disminución de eventos cardiovasculares. Entonces, con todos esos efectos clínicos, pues debemos realmente mirar cómo ajustamos esa variabilidad de productos que tenemos en nuestro entorno para poder hacer esta adaptación de esta dieta mediterránea, porque como les digo, evidencia hay suficiente para comprobarnos que sí tiene esos efectos benéficos desde el punto de vista clínico. La dieta DASH, que también la conocemos como la dieta para disminución o para el control de la hipertensión, sus características es que está reducida en sodio, con aumento del potasio, calcio y magnesio, que además de eso favorece el aporte de fibra dietética, y se ha visto también efectos clínicos positivos como la reducción mantenida de la presión arterial, o sea que sí es una dieta efectiva para en principio para la reducción de la presión arterial, disminución de la resistencia a la insulina,
disminución de la esteatosis hepática y en este caso las dietas hiperproteicas, ya aquí hablamos de calorías suficientemente, en cuanto a las dietas hiperproteicas que pueden estar en el rango entre 25 y 35% del valor calórico total, también se ha visto que disminuye la masa magra, la masa grasa, perdón, aumenta o preserva la masa libre de grasa. Sí hay que tener una salvedad y es que mejora el impacto clínico si se acompaña de ejercicio físico de fuerza y resistencia. Ya veremos más adelante ese otro aspecto con respecto, pues, digamos, desde el punto de vista de cambios de estilo de vida. Las dietas con bajo índice glucémico y baja carga glucémica son también dietas que consideran carbohidratos de bajo índice glicémico para ser incluidos dentro de la alimentación, con efectos positivos sobre una estabilización de la glucemia. Se evita esa variabilidad, esos picos de hiper e hipoglicemia. Y también se ha visto efectos sobre la disminución de la inflamación y la disfunción endotelial. Por lo cual, pues, si nosotros complementamos todas las estrategias dietéticas, probablemente tengamos una buena estrategia para intervención de nuestros pacientes. Igualmente tenemos otros tipos de dietas que se han implementado, como por ejemplo, las dietas de muy bajo contenido calórico, entre esas dietas que pueden aportar entre 400 y 800 kilocalorías, que realmente no han tenido como efectos a largo plazo. No tenemos evidencia. A corto plazo probablemente encontremos pérdidas que son aceleradas, pero que ante la pérdida de adherencia, que es el riesgo de estas dietas, pues el paciente retoma el peso perdido y pues no es nada favorable desde ningún punto de vista. Las dietas de sustitución de comidas, en donde se utilizan, por ejemplo, ciertos suplementos dietéticos que se incorporan en lugar de los tiempos de comida principales, también pueden tener un efecto de pérdida de peso a corto plazo, pero a largo plazo no tenemos evidencia con el mismo riesgo de que haya una pérdida de la adherencia. Y lo mismo sucede con el ayuno intermitente, que a veces de manera irresponsable personas que no tienen nada que ver con la ciencia de la nutrición empiezan a implementarla y resulta que trae como efectos adversos que el paciente siente hambre, mantiene irritable, hay una disminución en la concentración, en la capacidad de concentración y obviamente nos hace falta mucha experiencia y mucha evidencia para poder recomendarla como una estrategia para la pérdida de peso. Entonces, lo que sí se ha comprobado con una recomendación fuerte a favor y calidad de la evidencia moderada, que las pérdidas de peso mediante reducción calórica entre 500 y 750 kilocalorías traen efectos positivos. Nosotros, como les digo, durante toda la charla les he comentado que tenemos que partir de las realidades del paciente. Yo tengo, por ejemplo, experiencias con pacientes con consumos de 3.500 calorías, pero si empezamos a implementar esta sencilla reducción calórica a partir de las realidades de los pacientes, vamos a lograr esa pérdida sostenida en el tiempo que realmente logre las metas así, y eso se lo tenemos que aclarar al paciente, el tiempo sea demorado entre 1 y 2 años inclusive. Ahora, bueno, esta es una clasificación que la encontramos en la guía de práctica clínica donde nos mencionan otros tipos de restricción calórica que se utilizan más bien, digamos que ya de manera muy especial para candidatos especiales, por ejemplo, la dieta de ayuno, en pacientes, por ejemplo, con obesidad mórbida, jóvenes y que además han intentado muchas, digamos, medidas terapéuticas fallidas que son refractarias, debe estar hospitalizado el paciente y en todo caso siempre tener en cuenta la suplementación de electrolitos, vitaminas, minerales y mantener un estado hídrico adecuado si es que necesitamos estas dietas de ayuno que en todo caso, como les digo, deben manejarse a nivel hospitalario. Igual, la actividad física que hace parte de ese cambio de estilo de vida, pues se ha comprobado todos sus beneficios.
recuerdo, si me permiten la anécdota, tuve un profesor en mis estudios de posgrado que hablaba, inclusive es una estrategia española y tal vez europea, donde lo que hacen es formular dentro del stock de medicamentos la actividad física o el ejercicio físico más bien. Y lo dan como si fuera un medicamento, con el objetivo de que realmente sea tomado en serio por el paciente y que se traduzca pues en resultados positivos. Entonces, en primera instancia, ya hablando de actividad física como tal, reducir el comportamiento sedentario con actividades del diario, permitiendo, por ejemplo, no usar ascensor sino escaleras, caminar en los trayectos hacia el trabajo o hacia la compra, desplazarse en bicicleta si es necesario. Además de eso, la implementación de ejercicio aeróbico a través de 2 o 3 sesiones al día de intensidad moderada. Esto es lo que la OMS nos, nos manda y nos enfatiza en todas sus publicaciones. Igualmente el entrenamiento de fuerza, que ya vamos a hablar de un ejercicio físico como tal que comprometa grandes grupos musculares. La recomendación es 2 a 3 sesiones al día. Digamos que comprometan esos paquetes musculares con cargas que pueden ir incrementándose en peso progresivamente y a medida que el paciente vaya avanzando en tolerancia. Los resultados son absolutamente positivos, pérdida de grasa similar al ejercicio físico aeróbico, pero con un elemento positivo adicional, que es una mejor preservación de la masa magra, con lo cual podemos empezar a combatir la sarcopenia o la obesidad sarcopénica, que también podemos, detectarla en nuestros pacientes y darle esa mirada también desde el punto de vista de evaluación. Igualmente, considerar la participación de profesionales idóneos y que conozcan de estas actividades físicas, sobre todo en pacientes que ya tengan comorbilidades. Entonces, la competencia de un terapeuta físico podría ser muy valiosa porque individualiza la actividad física o el ejercicio físico más bien. Y considerar, como les decía, la obesidad sarcopénica con el objetivo de mantener una pérdida de peso, pero con preservación de la masa muscular. En cuanto al equipo que maneje a estos pacientes, pues indudablemente esta, propuesta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que también es la que nosotros manejamos en nuestras instituciones, es el manejo de un equipo interdisciplinar con el propósito de que realmente esa multicausalidad de la obesidad pueda ser impactada. Entonces, dentro del equipo debe haber un endocrinólogo, un nutricionista, enfermera, terapeuta físico, psicólogos, entre otros, porque podemos también contar con un trabajador social, inclusive con un químico farmacéutico que nos dé las indicaciones pertinentes a la medicación y los efectos sobre la reserva grasa de esos medicamentos. Y en todo caso, digamos que la construcción de programas estructurados que nos permitan ese paso a paso, el control de las variables y el control de los efectos terapéuticos para poder hacer un ajuste necesario, es importante mantenerlos en cada institución. Entonces, esta combinación de dieta, modificación del comportamiento y la actividad física, pues obviamente nos llevarán a la meta, que en primera instancia será la reducción de peso, que es lo que esperan nuestros pacientes. Y en búsqueda de un objetivo principal, que es aumentar la adherencia al tratamiento dietético y a los cambios de estilo de vida que le hemos propuesto a nuestros pacientes. En ese orden de ideas, pues tenemos que involucrar a los psicólogos, los psicoterapeutas, que puedan promover, digamos, la adherencia al tratamiento de diferentes estrategias, comprometiendo incluso los cuidadores, los familiares, que el paciente tenga
un comportamiento alimentario totalmente diferente al del resto de la familia. Eso también es hacer prevención. El tratamiento farmacológico que también está autorizado en este momento, el Orlistat entre ellos, que pues tiene efectos positivos sobre la reducción de peso, pero igualmente una cantidad de efectos secundarios y que son como una alternativa adicional a lo que ya hemos mencionado. Estos otros medicamentos, el bupropión y la liraglutida, que es un anorexigénico, pero que también tiene efectos secundarios y que tiene también contraindicaciones, por lo cual el endocrinólogo que los esté formulando pues tiene que entrar en consideración de esa mirada integral del paciente para poder definir si está indicado o no el tratamiento farmacológico. Igual, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición nos muestra esta semaforización para los pacientes que tienen compromisos o condiciones clínicas específicas y pues para que nos diga qué fármaco es el que se debe utilizar. Digamos que es como una ayuda para el especialista para saber cuál es la mejor estrategia a implementar en estos pacientes. Y bueno, ya para ir concluyendo, en los pacientes con obesidad en situaciones especiales, en este caso los mayores de 65 años, que nuestras poblaciones van en incremento, es necesario, antes de implementar un programa de pérdida de peso, valorar sarcopenia en estos pacientes. Nosotros sabemos que el aumento de la edad en el paciente también nos promueve una disminución en la reserva o en la síntesis de proteína muscular. Ese proceso anabólico cambia a medida que avanza la edad. Entonces es importante con la simple dinamometría de mano establecer si este paciente ya tiene una alteración funcional que nos diga que puede estar relacionado con sarcopenia. Igual, evaluar osteopenia y riesgo de fractura y además tener en cuenta la polifarmacia y todas las comorbilidades que pueda tener este paciente, de tal manera que cualquier estrategia que implementemos realmente tenga una pérdida de peso eficaz y segura sobre todo. Y digamos, un plus adicional para el paciente mayor de 65 años es preservar su funcionalidad, porque eso impacta sobre, los costos en salud y, el peso en la sociedad, que estas personas se sigan sintiendo socialmente activas, socialmente aceptadas y que cambie ese concepto de lo que es el adulto mayor, por supuesto. Esta ley 1355 del 2009 es la ley de obesidad en Colombia. Quería presentárselas y decirles o mencionarles algunos puntos claves, como por ejemplo en el artículo 4, que nos dice que se deben promover estrategias de una alimentación balanceada y saludable a partir de que en los establecimientos públicos, educativos públicos y privados del país, se ofrezca y se permita o se posibilite la disponibilidad de frutas y verduras. Entonces, esto le apunta a las cafeterías escolares, donde normalmente, pues, si la oferta es a partir de bebidas azucaradas, de productos ricos en grasas, de productos ricos en carbohidratos refinados, pues la tendencia va a ser a que nuestros niños escojan ese tipo de alimentos. Entonces, permitir que esto se ofrezca y se promueva su consumo es una de, los propósitos de esta ley de obesidad. Igual, muchos que les estoy relacionando acá, sin embargo, pues no ha sido fácil su implementación. Tenemos esto escrito, habría que mirar pues qué tanto impacto a lo largo desde el 2009 hasta acá hemos logrado. Realmente sí ha habido algunos pequeños avances, sobre todo, por ejemplo, en la implementación o el favorecimiento de la actividad física. Nosotros ahora en nuestras ciudades tenemos vías para que transiten las bicicletas y se pueda hacer esta actividad física de manera segura. Igualmente, se está promoviendo el etiquetado frontal con toda la información, de tal manera que
esta es una tarea también de nosotros como nutricionistas, enseñarle a los pacientes a leer el etiquetado y a poder seleccionar lo que más le convenga desde el punto de vista de estos productos que son la oferta del día a día en el mercado. Esta es mi universidad, la Universidad del SINU, es la universidad invitada para este webinar y bueno, les agradezco mucho su atención. Quedo pendiente pues de las preguntas que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por la intervención. Quiero comentarles que la Escuela de Nutriología de la Universidad Internacional del Ecuador posee varias alianzas con universidades del exterior, entre una de ellas con la Universidad del SINU, y para nosotros es muy valioso los aportes que el día de hoy nos ha otorgado Claudia respecto al manejo nutricional de la obesidad. Nuevamente, Claudia, muchísimas gracias. Tenemos, sí, algunas preguntas de los participantes. Una de las participantes nos consulta: ¿cuál sería su opinión sobre las dietas basadas en plantas, las dietas veganas, para el tratamiento de la obesidad, tomando en consideración el aporte de hierro M y de la vitamina B12? Bueno, digamos que para el control y el manejo de la obesidad se han establecido muchísimas estrategias terapéuticas, entre esas esta que inclusive encontré algunos artículos de la evidencia, pero que al momento realmente no hay una evidencia clara y contundente que favorezca este tipo de alternativas. Ustedes saben que nosotros como ciencia, ¿sí?, si lo miramos desde esa arista, no podemos recomendar nada que no esté comprobado a través de estudios de la evidencia científica, de la medicina basada en la evidencia. Entonces, que yo haya encontrado, digamos, una evidencia clara de que esto nos puede ayudar, realmente no. Entonces hay que ir con cuidado. Desde luego, es muy respetable las tendencias particulares de las personas. Lo que como nutricionistas tenemos que hacer es evaluar el consumo de cada una de estas personas y mirar pues en qué puede de pronto entrar en carencia y poder hacer, digamos, intervenciones tempranas para evitar que entre en algún tipo de carencia nutricional de alguno de los micronutrientes sobre todo. Y en todo caso, la invitación es a que si ustedes ponen en práctica este tipo de tratamientos, que pues como les digo, si la evidencia no nos muestra un impacto importante y claro, no las podemos recomendar, pero en todo caso respetando las individualidades. Lo que sí los invito es de pronto a hacer, a empezar a hacer estudios de investigación donde ustedes evalúen el comportamiento de las personas que quieran implementar voluntariamente este tipo de alternativas terapéuticas. Listo, Claudia, muchísimas gracias. No sé si es que alguno de los participantes tenga alguna pregunta adicional. Vamos a dar paso a la siguiente intervención. Quiero presentarles a la licenciada Jimena Jacome. Ella es nutricionista humana, jefa de la Unidad Técnica de Nutrición del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, nutricionista de la Clínica de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín y docente tutora de la Escuela de Nutriología de las Prácticas Preprofesionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Jimena, doy paso para que usted pueda compartirnos la pantalla y comenzar con su intervención. Bueno, primero muy buenos días con todos.
Es un gusto poder aportar un poco de de la experiencia de este tiempo y que nos sirve y aprendemos cada día en conjunto. Entonces, yo les voy a hablar un poquito del manejo ya en sí de el paciente en cirugía bariátrica. Entonces, permítame un momentito. Comparto la pantalla. Em, bueno, entonces ya Claudia nos dio una amplia explicación de la obesidad, pero para hacer un recordatorio pequeñito de lo que es la obesidad, está considerada actualmente como una pandemia de origen multifactorial y multicausal. Y la definición de la OMS es que es una acumulación excesiva de energía en forma de grasa corporal, lo cual incrementa el riesgo de padecer enfermedades tanto metabólicas y afecta la salud de la persona, ¿sí? Definida según el IMC, el sobrepeso mayor a 25 y la obesidad en sus diferentes grados mayor a 30. Ahora, en el manejo nutricional del paciente con obesidad en el preoperatorio, pues está enfocado en que tenga una pérdida de peso y una modificación de los hábitos. La evaluación del estado nutricional, brevemente, va relacionada a la aplicación del formato SOAP. Perdón. Se me apagó la Bueno, vamos a esperar, por favor, unos 5 minutitos. Me parece que la licenciada Jacome tuvo un inconveniente con su computador, pero espero que en unos 2 minutitos ya podamos solucionar el inconveniente.
Listo, la licenciada Jimena Jacome en este momento va a compartir la presentación nuevamente con ustedes y procedemos a su intervención. Perdón, disculpen, solo fue un pequeño problema técnico. Espérenme un momentito porque está colgada la computadora. Cari, por favor, ayúdame habilitando para poder compartir. Listo. Ahí podemos ver la presentación. Ya. Bueno, retomando lo que les decía, el manejo preoperatorio del paciente realmente involucra desde la primera evaluación. Siempre es importante que el manejo del paciente con obesidad, cuando ingresa ya a un proceso de cirugía bariátrica, sea manejado de una forma multidisciplinaria, que vaya engranado todo, la parte tanto médica, psicología es fundamental también, la parte nutricional, actividad física, rehabilitación metabólica, porque al ser pacientes con una obesidad ya mayor, no solamente es actividad física, lo ideal es que sea con apoyo de un rehabilitador, un deportólogo y vaya acorde al estado del paciente que ya por su obesidad tiene una afectación a nivel osteomuscular, ¿ya? Entonces, bueno, la evaluación del estado nutricional en general, la aplicación del formato SOAP, que tiene los datos subjetivos, objetivos, el análisis y el plan. En la parte, bueno, el objetivo principal del tratamiento nutricional preoperatorio es lograr una pérdida de peso mayor o igual al 5% del peso inicial para evitar complicaciones médicas y quirúrgicas durante la cirugía y en el postoperatorio y obviamente que ya tenga un proceso de adaptación a una alimentación saludable para que sea fácil la adherencia post y que logre mantener estos hábitos y la pérdida de peso que obtuvo con la cirugía. Mejorar el estado nutricional del paciente, disminuir la grasa y el peso corporal del paciente, conservando la masa magra y la capacidad funcional y calidad de vida. Y el fundamental, la reeducación de los hábitos alimentarios y de vida del paciente, lograr una alimentación consciente. O sea, hay que cada vez insistir en este cambio porque son hábitos inadecuados que el paciente ha tenido durante toda su vida y que ha conllevado una obesidad. Entonces, una insistencia en cada cita, en cada reunión por parte de cada profesional para lograr el éxito post cirugía. Retomando el formato SOAP, solamente para recordar, en la parte subjetiva, la recolección de la información al paciente, al familiar, en el ámbito social, económico, cultural, ambiental, estilo de vida familiar. Siempre es importante en el paciente con obesidad o que va a ya entrar en proceso de cirugía bariátrica, el apoyo familiar o de las personas con las que conviva y la información también para que pueda ser un tratamiento real con la información verídica, porque no sirve una información que aparentemente esté cumpliendo o adaptado, porque va a haber un fracaso post-cirugía o post-tratamiento. En la parte objetiva, aplicamos el ABCD, la antropometría, datos peso, talla, circunferencias, pliegues, etcétera. En los bioquímicos, todos los datos del laboratorio actualizados. En la parte clínica, antecedentes patológicos, familiares, medicamentos, signos, síntomas paraclínicos. En la parte dietética, aplicar el recordatorio de 24 horas, alergias, intolerancias, preferencias, hábitos, hidratación y demás, ahondando siempre en la información que aporta el paciente. En el análisis,
sobre el estado nutricional en función de los datos subjetivos y objetivos, la aplicación del diagnóstico PES, basado en el problema, la etiología, y los signos y síntomas. El ejemplo del diagnóstico: una obesidad grado 2 o moderada relacionada con el consumo recurrente de una dieta hipercalórica y sedentarismo, y evidenciado por un índice de masa corporal de 38 y un aporte calórico en exceso de 750 calorías al día. Ese es el ejemplo, porque en base a ese diagnóstico va a venir el tratamiento y el monitoreo en el paciente. Y el tratamiento nutricional en función al diagnóstico y a los objetivos planteados, y el monitoreo y la evaluación nutricional en base a lo que se obtenga en cada cita, en cada control. Bueno, el tratamiento nutricional o el cálculo ya en sí, en la parte preoperatoria, pues, en general, el cálculo calórico depende si el paciente tal vez esté hospitalizado o es ambulatorio, puede ser con el método del pulgar, el cálculo calórico, una reducción de 300 a 500 calorías al día en base al recordatorio de 24 horas. Como dijo Claudia, es importante que no sean unas dietas drásticas o un cambio drástico, porque el paciente no va a lograr una adherencia, no va a cumplir. Entonces es preferible que sea progresivo, adaptado a lo que el paciente consume, e ir haciendo cambios pequeños, porque esa prohibición o ese cambio drástico no va a lograr los objetivos que necesita el paciente. Y sea cual sea el cálculo calórico, no debe ser menor a 1.500 calorías al día en el paciente con obesidad en el manejo preoperatorio de cirugía bariátrica, ¿ya? Los hidratos de carbono del 50 al 60%, evitar azúcares simples y refinadas, en grasas del 25 al 30%, y en las proteínas sí del 1 al 1.5 gramos por kilogramo de peso. Es importante siempre cuidar la ingesta de proteína para evitar que haya una sarcopenia en el paciente con obesidad en el proceso de pérdida de peso. Bueno, ya entrando en la parte de la cirugía bariátrica, la cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico que implica cambios en el aparato digestivo, con el objetivo de lograr la pérdida de peso y mejorar el estado de salud en el paciente con obesidad, porque el paciente con obesidad no tiene solamente obesidad, ya hay varias complicaciones agregadas a la obesidad que tiene. Los tipos de cirugía bariátrica están subdivididos en 3 tipos: restrictiva, como por ejemplo la manga gástrica; malabsortiva, como el bypass gástrico; y mixta, como el switch duodenal. Esos son los 3 tipos, básicamente. Perdón. Es importante insistir y recalcar que el manejo del paciente obeso o en cirugía bariátrica siempre debe ser multidisciplinario, debido a la causalidad multifactorial de la obesidad. No llegó a este grado de obesidad tal vez solamente por la alimentación. Siempre debe estar en un conjunto. Por lo general son equipos multidisciplinarios, por lo menos con la parte médica, quirúrgica, nutrición, salud mental, rehabilitación o deportología y sus derivados. En la parte médica, si ya requiere manejo con neumología, cardiología, medicina interna, etcétera, además de especialidades acorde a la evaluación del paciente, ¿ya? El objetivo es evitar complicaciones médicas y quirúrgicas en el postoperatorio, ya en la parte del manejo nutricional durante y post cirugía, mejorar el estado nutricional y de salud del paciente, nuevamente, disminuir la grasa y el peso corporal y preservar la masa muscular, y reeducar al paciente sobre hábitos de alimentación. Ahora, los criterios diagnósticos y de inclusión para un paciente en cirugía bariátrica es un paciente con obesidad que ya haya tenido tratamientos previos y tal vez ha fracasado en los mismos. Tomando en cuenta también que si no hay un cumplimiento, una adherencia, un entendimiento en sí de la modificación de hábitos que debe tener, no va a ser un buen paciente, un buen candidato, y tampoco va a tener buenos resultados a pesar de la cirugía bariátrica. El índice de masa
corporal igual o mayor a 40, pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 35, pero con comorbilidades, diabetes, hipertensión, apnea del sueño, etc. O también se pueden incluir pacientes con índice de masa corporal de 30 a 34, igual que tengan patologías metabólicas, complicaciones y bajo análisis del equipo multidisciplinario. La edad, que tengan el rango de 18 a 65 años, es recomendable siempre que no sea menor o mayor a este rango y en casos muy particulares, bajo el análisis igualmente del equipo y analizando el riesgo-beneficio que podría tener ese paciente. Que haya ausencia de patologías endócrinas relacionadas con la obesidad, por ejemplo, un síndrome de Cushing, ya, o bueno, en la parte endocrinológica que contraindique ya el proceso, a pesar de que cumpla tal vez el resto de los criterios, pero eso ya contraindicaría la cirugía bariátrica. Y que tenga una estabilidad psicológica para que pueda asegurar que hay una modificación, un entendimiento de estas conductas y que tenga un apego a este tratamiento. Bueno, las contraindicaciones en un paciente que tiene sobrepeso: no se justifica o no se recomienda la cirugía bariátrica, igual salvo criterios. O sea, siempre debe haber un estudio en algún caso particular de algún paciente que tendría un sobrepeso, a ver igual el riesgo-beneficio, menor o mayor a 65 años, previo análisis igual. El factor psicológico, ya hay patologías o factores psicológicos o psiquiátricos que realmente contraindican el proceso quirúrgico, un cáncer con mala expectativa, nuevamente las patologías endocrinas relacionadas con obesidad, y patologías autoinmunes también son una contraindicación. Igualmente, todas estas contraindicaciones no son una ley, siempre debe tener un análisis de toda la parte multifactorial, multidisciplinaria del paciente para analizar el riesgo-beneficio. Pero de forma general, estas serían las contraindicaciones. Ahora, el manejo nutricional postquirúrgico ya del paciente. Los objetivos son aportarle energía de macro y micronutrientes necesarios para favorecer el proceso de recuperación, cicatrización y regeneración de los tejidos. Mantener un estado nutricional adecuado durante el proceso de pérdida de peso, preservar la masa muscular o minimizar la pérdida durante el proceso, porque va a llegar un punto, un momento en que es inevitable que también pierda masa muscular, pero se busca minimizar esto para que no haya un riesgo de sarcopenia en el paciente. Evitar deficiencias nutricionales de micronutrientes especialmente, y que haya signos físicos ya de esta deficiencia. La reeducación alimentaria al paciente y la adaptación al nuevo patrón alimentario. Es fundamental esto para que haya éxito a largo plazo, y minimizar las complicaciones propias de la cirugía, como reflujo, estreñimiento, dumping, etc., que pueden ser comunes en los pacientes, no mantenerse siempre, pero hay siempre este riesgo y como objetivo es minimizar el mismo. Bueno, en sí el manejo nutricional del paciente post cirugía bariátrica es de una forma general, es un proceso en forma general a todos los pacientes. Entonces tiene diferentes fases, es como reingresar los alimentos o reeducar al paciente en la alimentación. Entonces tiene una primera fase hídrica o líquida estricta, la segunda fase o líquida, la tercera fase o líquida amplia o semisólidos, y la cuarta y quinta fase, que ya es una introducción de alimentos sólidos en consistencia blanda y hacia una alimentación saludable, ¿sí? No son las dietas habituales, sino más bien viene a ser una combinación entre las mismas. Bueno.
La primera fase, que es la líquida estricta, esta fase va de 2 a 5 desde el segundo día más o menos posterior a la cirugía hasta el quinto día. Va a depender igual del tipo de cirugía que se haya realizado el paciente. Por lo general, en un bypass gástrico tienen 3 días de no consumir alimentos ni líquidos hasta verificar que no haya alguna fuga, alguna fístula en sí, en la cirugía, y pues de ahí se inicia igual la fase líquida para probar la tolerancia de los líquidos, perdón. El primer día en el que inician los líquidos son en cantidades pequeñas, aproximadamente de 30 cc cada 5 minutos, y pues luego vamos a proceder con otros líquidos. El objetivo igual es proveer líquidos y electrolitos para evitar la deshidratación del paciente. Básicamente estos días no va a haber un mayor aporte calórico, sino la función principal es evitar la deshidratación y probar tolerancia. Verificar igual que no haya fugas o fístulas en estos primeros días, que están más que nada hospitalizados aún los pacientes. También favorecer la cicatrización y restablecer o también dar un tiempo de reposo a la actividad gastrointestinal. Posterior a las 24 o 48 horas de que se haya probado la tolerancia de los líquidos, se puede iniciar con un suplemento nutricional a tolerancia. Esto es lo que dice la bibliografía, iniciar con un suplemento nutricional o un suplemento proteico, pero muchas veces el paciente no tolera. Entonces, siempre va a depender de la evaluación y del seguimiento que tenga el paciente e ir probando en cantidades pequeñas o diferentes tipos de suplemento de acuerdo a la tolerancia que tenga el mismo. Ya. Tenemos la siguiente fase, llamada líquida en sí, que va a ir a partir del quinto, cuarto día o sexto, dependiendo de cómo haya tolerado el paciente. Tiene una duración de aproximadamente 8 a 10 días. Siempre, cada fase se va a verificar o se va a probar tolerancia de nuevos alimentos o nuevas consistencias. Es importante que los alimentos tengan una consistencia líquida, que sean de fácil digestión y bajos en fibra aún, porque todavía es un tiempo en el que está en cicatrización y se debe dar reposo gastrointestinal. Se puede iniciar la tolerancia de los lácteos porque tienen una consistencia líquida, pero un buen aporte proteico. Entonces, muchas veces, o es común que haya una intolerancia a la lactosa en pacientes que antes de la cirugía no eran intolerantes, pero es por el mismo proceso quirúrgico que puede haber al inicio una intolerancia. No quiere decir que de aquí siempre post cirugía no vaya a tolerar, sino puede ser temporal hasta que tenga este proceso de recuperación. Entonces hay que ir evaluando igual conforme la tolerancia del paciente. En esta fase igual se va a continuar con una suplementación nutricional y proteica dependiendo del paciente. La siguiente fase es una fase líquida amplia o de semisólidos. Esta fase igualmente tiene una duración de 10 a 20 días. Va a depender igual del paciente, de cómo tolere. No se recomienda que vaya más allá de este tiempo porque si se alarga mucho, el paciente empieza luego, cuando se incluyen los sólidos, a tener dificultades en la deglución. Entonces, tampoco se recomienda que vaya más allá de estos días si el paciente indica que no está tolerando bien o que tiene dolor o dificultad. Hay que mejorar y seguir trabajando en la masticación, pero no alargar más allá de esos días. Igual es una fase de probar tolerancia de alimentos y consistencias. Se incluyen alimentos que puedan ser licuados, aplastados, molidos, desmenuzados para lograr la consistencia semisólida. Tiene un mayor aporte de fibra que las otras fases, pero aún es bajo en fibra. Hay que empezar aquí a insistir y a trabajar en la masticación de los alimentos por parte del paciente porque ya son en consistencia semisólida, ¿sí?
y continuar con una suplementación proteica. Ya no es necesaria aquí una suplementación nutricional completa porque ya hay una mayor variedad de alimentos, un mayor aporte de macro y micronutrientes, entonces la proteína ya solamente sería necesaria suplementar en esta fase. La siguiente fase, que ya incluye, es una alimentación blanda, ya incluye alimentos en consistencia sólida, puede ir de 21 a 28 días aproximadamente, incluye ya la gran mayoría de alimentos, siempre que sean cocidos, de fácil masticación, de fácil digestión, se pueden incluir. En esta primera fase se evita alimentos de consistencias duras, alimentos que tengan mayor aporte de fibra como integrales, granos o en frutas que tengan semilla como pitahaya o granadilla, porque todavía necesitamos un bajo aporte de fibra o que la fibra que se aporte sea soluble. Se mantiene todavía un suplemento proteico y hay que trabajar e insistir en hábitos de alimentación. En el paciente bariátrico es fundamental educar en la hidratación, en la forma en la que consumen los líquidos, en la masticación, horarios, tiempos de comida. Son hábitos que hay que trabajar conforme se va incluyendo alimentos sólidos e insistir durante todo el tratamiento post-cirugía. Bueno, ya posterior a la fase blanda, ya viene prácticamente la alimentación saludable, que es con la que se va a mantener el paciente, y el plato bariátrico es diferente al de un adulto común. Se va a priorizar siempre la proteína, va a ser el mayor aporte en el plato del paciente bariátrico, luego las frutas o los vegetales y en menor cantidad los carbohidratos. ¿Sí? Entonces el aporte de macronutrientes, pero siempre es fundamental los hábitos, la masticación, ingesta de líquidos, combinación, variabilidad para que tenga éxito el apego al tratamiento del paciente. Adicional a los alimentos, en el paciente bariátrico hay que trabajar mucho en la alimentación fraccionada debido a que su capacidad gástrica es menor y para que pueda consumir todos los macronutrientes muchas veces puede ser necesario fraccionar en más de 5 tiempos de comida. No en todos los pacientes, salvo casos particulares, pero siempre hay que verificar que en cada porción que el paciente consuma estén incluidos todos los alimentos, siempre dando prioridad al alimento proteico. ¿Sí? Trabajar en los horarios de alimentación. Son pacientes que han tenido hábitos inadecuados de largo plazo, entonces es importante que tengan una alimentación disciplinada post cirugía. Insistir siempre en la masticación es un hábito fundamental en estos pacientes. En la parte de los líquidos, en cantidades en sorbos pequeños, fraccionado igual durante todo el día y fundamental que sean separados de los sólidos. Esto igual se debe a la nueva capacidad gástrica que tienen. Hay que dar prioridad a los alimentos sólidos y una vez que estos ya han tenido un proceso de digestión, se pueden incluir los líquidos. Siempre evitar que haya una combinación de los dos tipos, sólidos y líquidos. Y limitar el consumo o evitar completamente de azúcares simples por el aporte calórico y porque pueden haber complicaciones como el dumping. La alimentación, como les decía, del paciente bariátrico es diferente a la alimentación de un adulto. En esta nueva pirámide nutricional para pacientes con cirugía metabólica, la base va a ser los alimentos proteicos. A largo plazo, conforme pasen los meses y post cirugía, el paciente va a poder consumir hasta 120 gramos del alimento proteico por tiempo de comida. Entonces, esta es la base en la alimentación en un paciente con cirugía metabólica.
Posteriormente tenemos el grupo de las frutas y vegetales, que van de 4 a 6 porciones en el día. Viene el siguiente grupo, que son los carbohidratos, de preferencia complejos, de 2 a 4 porciones al día. Fundamental, igualmente, la hidratación. Aquí también se va a normar en el consumo de 1.5 a 2 litros por la capacidad gástrica. Entonces, esto debe estar fraccionado durante todo el día, ¿sí? En esta pirámide también ya la parte de la suplementación viene a jugar un papel muy importante, tanto de proteínas, vitaminas y minerales. Tal vez en un adulto esto no está incluido, no forma parte esencial, pero en un paciente bariátrico sí. Y la actividad física, que igual debe ir siempre de la mano con la alimentación. Como les decía, en la suplementación de vitaminas y minerales, en el paciente con cirugía bariátrica, puede ser manga o bypass o mixto, la suplementación con vitaminas es esencial desde el principio y por lo menos durante el primer año de vida. En un paciente con bypass ya es necesario a largo plazo, dependiendo siempre de los exámenes de laboratorio, pero ya viene a jugar un papel fundamental la suplementación, con el objetivo de evitar deficiencias nutricionales, evitar los signos físicos de estas deficiencias nutricionales, y siempre van a ir ajustados a los datos de laboratorio que el paciente tenga en cada control, porque no necesariamente todos los pacientes tienen las mismas deficiencias, o no todos llegan a tener deficiencias, o no todos llegan a necesitar los mismos suplementos de vitaminas y de minerales. En general, todo paciente con cirugía bariátrica hay que cuidar o iniciar con un multivitamínico completo, vitaminas y minerales para adulto. Ahora, la diferencia es que es fundamental en ellos que sea masticable, en consistencia líquido o de jalea, para que se absorba de mejor manera, y porque obviamente no están en un proceso al inicio de líquidos, entonces deben tener igual este proceso de tolerancia en la deglución también. Entonces, este multivitamínico es fundamental durante el primer año post cirugía. Otro mineral importante a suplementar es el calcio, ¿sí? Procurar que por lo menos sean 1000 mg al día. Y más que nada es importante en un paciente con bypass. En un paciente con bypass o con una cirugía malabsortiva, hay que suplementar siempre con calcio desde el inicio. En un paciente con manga tal vez no es necesario, a menos que los datos del laboratorio indiquen ya una alerta, pero en un paciente con bypass sí, desde el inicio va a ir de la mano el calcio. Igualmente, de preferencia que sea masticable o en otra consistencia que no sea en cápsula, para que la absorción sea mejor. Ahora, vamos, el hierro igualmente es esencial en un paciente con bypass desde el inicio. En un paciente con manga o con cirugía restrictiva, con lo que aporta el multivitamínico completo es suficiente, a menos de que haya ya alguna alerta en dato de laboratorio. Igualmente, de preferencia que sea masticable, líquido, intramuscular o intravenoso, de ser el caso. En el caso de que sea masticable o líquido, es preferible que sea en forma de sulfato ferroso o de gluconato, porque la absorción es mejor, en primer punto, y porque hay menor ocurrencia de efectos adversos. Por lo general, el hierro produce estreñimiento o náusea, entonces este tipo de hierro tiene un menor efecto adverso durante el consumo. Y la vitamina B12 igual va a ir en los dos tipos de cirugía. Puede ser de preferencia sublingual, intramuscular o intravenoso. La vitamina B12 que se aporta en el multivitamínico no se va a absorber bien, por eso siempre es esencial que sea en otras vías la suplementación.
igual, hay que dar un seguimiento con el laboratorio porque las guías o las recomendaciones es que sea de forma mensual o quincenal, pero hay ocasiones que el paciente ya a los 3 o 6 meses ha estabilizado la absorción de la vitamina B12 de forma natural y ya no llega a necesitar tan seguido. Entonces, en sí, en todo el manejo, tanto de macro, micronutrientes, multivitamínicos del paciente bariátrico, si bien hay guías, pero va a ser muy individualizado en base a la evaluación y al laboratorio que tenga cada paciente. No es una norma fija para todos y va a ir conforme a cómo progrese el paciente. Bueno, los riesgos de la cirugía bariátrica. Primero, en sí, la cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico y como todo procedimiento quirúrgico tiene riesgos durante el proceso quirúrgico, como pueden ser el sangrado, la infección, reacciones adversas o fístulas. Realmente el porcentaje de ocurrencia de estos riesgos es mínimo, casi nulo. Por lo menos, bueno, en general en la bibliografía, pero ya en la experiencia aquí en el hospital es mínimo, es menor al 5%. Entonces, realmente estos riesgos han ido disminuyendo igual con la experiencia y la técnica ya del profesional cirujano. En sí, hay complicaciones también, puede haber, en el paciente que se somete a cirugía bariátrica. ¿Sí? Una de ellas en la parte nutricional puede ser una obstrucción intestinal o un estreñimiento crónico también. Si bien la alimentación es baja en fibra, puede ser una complicación común el estreñimiento y esto se puede mejorar o evitar durante el seguimiento por nutrición y aportando fibra adicional al paciente. Otra complicación un poco común en el paciente bariátrico es el síndrome de evacuación rápida o más conocido como dumping. Esto se puede provocar porque hay una absorción rápida de los azúcares del estómago, se absorbe rápido. Entonces esto puede ocasionar síntomas como diarrea, vómito, mareo y puede ser temprano, es decir, que ocurre en los 30 minutos siguientes al consumo de este tipo de alimento o tardío de 2 a 3 horas después del consumo. Entonces, principalmente para evitar esta molestia, no debe consumir azúcares simples del paciente. Otra complicación son los cálculos. Es bastante común que luego de unos 6 meses o un año el paciente pueda presentar cálculos y llegar a necesitar ya un procedimiento quirúrgico. Es la más común, la complicación más común en pacientes con cirugía bariátrica. Puede haber también la presencia de hernias, de úlceras, de esofagitis, de reflujo. Más que nada esto se puede presentar en un paciente con manga gástrica y como complicación, o sea, si esto ya se complica más aún o los síntomas han aumentado, llegan a necesitar una cirugía de conversión a bypass para menorar los síntomas o para evitar complicaciones aún mayores. Igual, no es una norma para todos los pacientes, pero la alimentación sí va a influir mucho en la presencia o no de estas complicaciones o el mejoramiento en el caso de que ya haya una alerta de un reflujo o de una esofagitis. Deficiencias nutricionales, más que nada por la absorción de los micronutrientes y es más común en pacientes con bypass por ser una cirugía mal absortiva, pero igual se puede prevenir y que no trascienda esta complicación. Y desnutrición, que es muy poco común, pero tal vez puede darse en pacientes sometidos a un bypass por una conversión de una manga gástrica, por reflujo, por esofagitis. En ellos puede ser más común porque si bien a un inicio con la manga fue un paciente con obesidad, ya en todo su proceso llegaron a un peso saludable
y al momento de la conversión del bypass a una manga gástrica ya están en un normopeso y por el proceso mismo del bypass puede haber un mayor riesgo de desnutrición. Igual se evita o se controla con un seguimiento nutricional adecuado y el cumplimiento y el entendimiento del paciente del tratamiento. Bueno, entonces, eso en general es el tratamiento postoperatorio del paciente con cirugía bariátrica. Entonces, una vez que ya ha pasado el tiempo, que ya ha llegado a su peso saludable o a un sobrepeso o está cerca ya a cumplir la meta, hay que trabajar en el mantenimiento a largo plazo de lo que logró el paciente post cirugía. Entonces, aquí hay que seguir trabajando, es un paciente que siempre debe estar en control periódico y preventivo por el equipo multidisciplinario para que pueda tener éxito a largo plazo. Siempre el seguimiento con nutrición, con psicología, el control, la revisión con el cirujano, con el médico o por las diferentes patologías que tenga, pero debe ser continuo. El paciente que tuvo una cirugía, llegó a su meta de peso y desapareció, es un paciente más propenso o seguro va a regresar ya nuevamente con un sobrepeso o una obesidad. Esta parte o este seguimiento preventivo es fundamental. La concientización de la alimentación saludable en el paciente, la modificación de los hábitos de alimentación y de vida, es algo que debe estar consciente, que debe hacerlo antes, durante, después de la cirugía y una vez que ya ha llegado a su peso o a su meta. La masticación y la hidratación es parte fundamental, igual en un paciente con cirugía bariátrica, y la actividad física, tanto para ayudar a la pérdida de peso y para recuperar masa muscular y para mantener igual un sistema osteomuscular óptimo post cirugía. Esa es el manejo nutricional. En un resumen pequeñito, realmente el paciente bariátrico es un mundo amplio y complejo que necesita ese entendimiento por parte de todo el equipo y tratarlo de esa manera para que se logre la pérdida de peso deseada y se logre la mejoría del estado de salud del paciente, porque un paciente con obesidad ya viene afectado de diferentes maneras. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la licenciada Jimena Jacome. En la Escuela de Nutriología contamos con convenios con hospitales de especialidades, entre ellos el Hospital Carlos Andrade Marín. Por ende, queremos agradecer a la licenciada Jacome por su valiosa intervención. Tenemos algunas preguntas por parte de los participantes. Jime, quizás le puede por favor dejar de compartir la pantalla. Eso estoy tratando, espérame un momento. Ya. Listo, muchísimas gracias. Mire, una de las participantes nos consulta lo siguiente. Posterior al año post de la cirugía bariátrica, ¿cada cuánto tiempo considera usted que se debe valorar al paciente para evitar la reganancia de peso? Bueno, va a depender de cada paciente, pero si es un paciente que está estable, que ya ha llegado a su peso, que se ve que tiene una buena adherencia, pues un control cada 3 meses estaría bien. Si es un paciente que todavía no ha llegado a su peso, aún hay que trabajar en la modificación de hábitos, puede ser cada 15 días, cada mes, ya cada paciente, nos va a dar la pauta de qué tanto seguimiento necesita. Por lo general, los pacientes con obesidad o que ya están en un tratamiento son pacientes que están comprometidos también y que de una forma se pegan al personal médico. Entonces,
muchas veces requieren este seguimiento continuo de 15 días, un mes, incluso tal vez a pesar de que ya hayan llegado a cumplir los objetivos, pero va a depender igual, 15 días, un mes o 3 meses y ya realmente está estable. Muchísimas gracias. Quizás los participantes tienen alguna otra inquietud. Todas sus preguntas las pueden formular mediante el chat. Muy bien. Si los participantes desean información de próximos webinars de actividades académicas que realiza la Escuela de Nutriología, nos pueden ayudar dejando sus correos electrónicos en el chat. Nosotros vamos a enviar por ese medio también artículos relevantes de las intervenciones del día de hoy. Quiero dar paso a la doctora Julieta Robles, directora de la Escuela de Nutriología, quien va a dar las palabras de despedida. Doctora, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a nuestras invitadas, a Claudia, a Jimena, por compartir con nosotros sus conocimientos y sobre todo su experiencia, que son muy valiosas en el área de la obesidad y el manejo nutricional en la cirugía bariátrica. Muchísimas gracias y gracias a ustedes los asistentes por acudir a nuestros llamados de estos conversatorios, que son importantes porque hacen que nos actualicemos día a día en los temas relacionados con nutrición. Muchas gracias. Muy bien. Quiero comentarles que el webinar Manejo Nutricional en la Obesidad y Cirugía Bariátrica fue efectuado con la colaboración de la Universidad del SINU, Colombia, y con la colaboración del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. Dejarles una frase importante: no hay cambio de peso sin cambio de hábito. Buenas tardes con todos, que tengan un lindo día. Gracias.